Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy llegamos al cierre de nuestra serie especial dedicada a las matanzas de 1391. En este último capítulo, no hablaremos de ataques, sino de lo que vino después, la conversión forzada, la sospecha constante y el nacimiento de un nuevo tipo de persecución que se extendería por siglos. El verano de 1391 fue una cadena de pogromos antijudíos que arrasó con comunidades enteras en Sevilla, Valencia, Barcelona, Palma, Lérida y muchas otras ciudades. En apenas 3 meses, miles de judíos fueron asesinados y decenas de miles se vieron obligados a convertirse al cristianismo para salvar la vida. Pero esa violencia no acabó con los pogromos. Lo que vino después fue una transformación profunda. El judaísmo ibérico pasó a la clandestinidad, y con él nació una nueva figura social, el converso. Esta figura marcaría los siglos siguientes con una presencia ambigua, una identidad entre dos mundos y una persecución persistente que terminaría institucionalizándose en la forma más temida del control religioso, la Inquisición. La conversión forzada fue un trauma colectivo y una fractura cultural. Muchas ciudades vieron desaparecer en semanas a comunidades judías que habían existido durante siglos. La decisión de bautizarse no fue un acto de convicción, sino de desesperación. Las familias se enfrentaban a la muerte, al saqueo, a la violación y al desarraigo total. Cambiar de fe significaba seguir con vida, pero a costa de perder el apellido, la sinagoga, la lengua hebrea, el calendario judío, los rituales familiares y los lazos comunitarios. En muchos casos, los conversos eran obligados a asistir a misa bajo vigilancia, sus casas eran registradas y sus costumbres, vigiladas. Algunos relatos cuentan cómo se obligaba a los niños a aprender oraciones cristianas, mientras las madres lloraban en silencio frente a la imposición. Desde la perspectiva de los conversos, la conversión fue el comienzo de una existencia ambigua, temerosa y marcada por el silencio. Muchos vivieron con vergüenza, culpa y miedo. Otros intentaron seguir practicando en secreto su antigua fe. Se multiplicaron las formas de judaísmo clandestino, con rituales disimulados, ayunos secretos y celebraciones codificadas. Las mujeres desempeñaron un papel crucial en la transmisión del judaísmo en la intimidad del hogar, manteniendo costumbres que escapaban al control eclesiástico. Se cocinaban ciertos alimentos en fechas señaladas, se encendían velas de forma disimulada en los viernes por la noche y se transmitía la lengua hebrea en susurros. A partir de 1391, nació una nueva minoría en la península, los conversos. Ya no eran judíos en sentido legal, pero tampoco eran plenamente cristianos. Para muchos cristianos viejos, eran traidores al judaísmo y al mismo tiempo sospechosos de no ser cristianos sinceros. La desconfianza se extendió rápidamente. Surgieron términos despectivos como marrano, confeso o judaizante. La conversión no había resuelto el antisemitismo, simplemente lo redirigió hacia una nueva categoría social que aún se percibía como distinta y peligrosa. Se les acusaba de conspirar, de desear el retorno del judaísmo y de contaminar la fe cristiana con ritos ocultos. Esta percepción no solo surgía en el pueblo llano, sino también en sectores del clero y de la nobleza. Los conversos formaban una identidad híbrida forzada. Algunos se integraron rápidamente en la sociedad cristiana, accediendo a cargos públicos, a la universidad, al comercio, a la banca e incluso al entorno cortesano. Pero el éxito de algunos generó más resentimiento. La envidia social se sumó al prejuicio religioso. Pronto comenzaron a surgir teorías sobre la sangre impura, que sostenían que aunque los conversos se hubieran bautizado, su herencia judía seguía contaminando su alma y su conducta. Nacía así una forma de racismo religioso basada en la pureza de sangre, que no dependía ya de la fe practicada, sino del linaje. Esto marcó un giro ideológico de gran profundidad. El antisemitismo ya no necesitaba del judaísmo como religión, sino del judío como símbolo étnico de una amenaza interna. Las instituciones no tardaron en responder ante esta nueva realidad. Los sermones forzosos se convirtieron en una herramienta habitual para mantener a los conversos dentro de la ortodoxia.
Se prohibió a los conversos ocupar ciertos cargos eclesiásticos, acceder a colegios mayores o contraer matrimonio con cristianos viejos. Las cortes comenzaron a aprobar leyes discriminatorias que los apartaban de la vida pública. La sospecha se institucionalizó. La religión ya no era solo un asunto de fe, pasó a ser también una cuestión de genealogía. Incluso quienes eran cristianos ejemplares podían ser denunciados si tenían abuelos judíos. La limpieza de sangre se convirtió en una obsesión que determinaba acceso a oficios, cargos y beneficios. En ese contexto de tensión creciente, nació una de las instituciones más temidas de la historia, la Inquisición. Si bien hubo formas anteriores de tribunales inquisitoriales en Europa, fue en Castilla, a finales del siglo XV, donde se institucionalizó como mecanismo de vigilancia sobre los conversos. La sospecha de que algunos seguían practicando el judaísmo en secreto sirvió de justificación para crear un aparato represivo con poderes extraordinarios. No era necesario un crimen concreto, bastaba la sospecha, una denuncia anónima, una costumbre malinterpretada. Todo se volvía prueba, el tipo de comida, el horario del baño, el uso de ropa blanca en ciertas festividades, el luto en determinadas fechas. La Inquisición pasó de la sospecha popular al espionaje estructurado. Se promovieron denuncias anónimas, se practicaron torturas, se incautaron bienes y se condenó a centenares de personas por supuestas prácticas judaizantes. No bastaba con ser cristiano bautizado, había que demostrar una conducta pura, una genealogía limpia y una adhesión incuestionable. Cualquier desviación era castigada con violencia y escarnio público. La religión se transformó en un régimen de control total. Los procesos inquisitoriales eran públicos, los castigos se celebraban en plazas, y el miedo se convirtió en una herramienta de gobierno. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, institucionalizaron esta vigilancia con la creación del Tribunal del Santo Oficio en 1478. Su objetivo era garantizar la unidad religiosa del reino y frenar la amenaza de los criptojudíos. Esta decisión marcó un punto sin retorno. A partir de entonces, el miedo se instaló como condición de existencia para miles de conversos. Muchos huyeron a Portugal, a Italia, a los Países Bajos o al norte de África. Otros vivieron doble vida durante generaciones. La sombra del San Benito, del tormento, del exilio y de la hoguera nunca se desvanecía. El recuerdo de 1391 alimentó ese miedo. Para los conversos, era un fantasma siempre presente, sabían que podía repetirse. El antisemitismo ya no necesitaba a un judío visible. Bastaba el mito del converso oculto, el temor al enemigo interior, para mantener viva la persecución. La figura del judío que no se ve, pero que supuestamente conspira, se volvió una obsesión en la imaginación colectiva cristiana. Ese enemigo invisible justificó la vigilancia, la censura, la tortura y la expulsión. Y en esa atmósfera de sospecha, la herida de 1391 nunca cerró. El trauma de 1391 quebró el judaísmo hispano. No solo por la muerte física de miles de personas, sino por la destrucción de estructuras comunitarias, la clandestinidad forzada, la ruptura generacional y la imposición de una identidad no deseada. El camino hacia la expulsión de 1492 fue una consecuencia directa de este proceso. La España que expulsó a los judíos en tiempos de los reyes católicos era ya un país profundamente marcado por el recuerdo del terror, por la sangre mezclada y por la imposibilidad de reconciliar dos memorias enfrentadas. Las matanzas de 1391 marcaron el inicio de un largo proceso de desaparición del judaísmo peninsular. El odio cambió de forma, pero no de intensidad, pasó de la masacre al control. La violencia física dejó paso a la vigilancia sistemática, al miedo perpetuo, a la sospecha institucionalizada. El fuego de los pogromos se transformó en el fuego controlado de las hogueras inquisitoriales. Y con él, se fue apagando la luz de una de las culturas judías más ricas de la diáspora. Gracias por escuchar este episodio de Antisemitismo en la Historia. Con él cerramos la serie dedicada a las matanzas de 1391, una travesía por uno de los capítulos más dolorosos del antisemitismo medieval.
Te invitamos a seguir con nosotros, porque en este podcast continuaremos explorando otros episodios, conocidos y no tan conocidos, que marcaron la historia del pueblo judío y de la humanidad. Nos reencontramos en el próximo episodio del podcast.